A ver, pensemos un momento en cómo funcionamos, ¿no? En la ciencia o en el día a día, muchas veces usamos ideas que si te paras a mirarlas, pues no son verdad en sentido estricto. Claro. Pero nos sirven, vaya si nos sirven. Y aquí la pregunta ¿es la verdad siempre lo más importante? ¿O a veces lo útil, bueno, pues le gana la partida? Buena pregunta para empezar. Pues esta reflexión nos lleva directos a una filosofía que, bueno, es bastante provocadora, la del como sí. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento de un filósofo alemán, Hans Weichinger, que vivió entre 1852 y 1933, y sobre todo en su obra clave, La filosofía del como sí. El título original era Die Philosophie des Als Ob. Un título ya bastante sugerente. Sí, y para analizarlo, pues contamos con varias fuentes. Tenemos resúmenes de su filosofía, algunos datos biográficos, análisis académicos que desmenuzan sus ideas, las critican. Y también textos sobre su relación con Kant, que es fundamental. Eso es. ¿Y el objetivo de hoy? Pues intentar entender bien esa idea central de Weichinger, que usamos construcciones mentales que sabemos que son falsas, ficciones, pero como herramientas. Herramientas indispensables. Veremos qué significa esto, por qué puede ser relevante hoy y, claro, qué peros se le pueden poner. Así que, venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. Pues para empezar, situemos un poco a Hans Weichinger. Johannes era su nombre completo. Fue una figura intelectual importante en Alemania a finales del XIX, principios del XX. Ok. Se formó en teología y filosofía, se doctoró en Tubinga, y su gran pasión académica fue Immanuel Kant. Ah, o sea que era un kantiano. Se convirtió en un referente sobre Kant, ¿verdad? Totalmente. De hecho, fundó la revista Kant Studien. Anda. Que sigue existiendo, ¿no? Sigue siendo una publicación de referencia. Y también la Sociedad Kantiana Internacional. Sus comentarios a la crítica de la razón pura fueron muy influyentes en su época. Era, sí, un kantiano, pero muy a su manera, como veremos. ¿Y el ambiente intelectual en el que se movía? Pues muy rico, la verdad. Estaba el neocantismo, claro, ese intento de volver a Kant después del idealismo alemán, pero también el positivismo, con su énfasis en la ciencia empírica. Y el pragmatismo empezaba a asomar, ¿no? Exacto, el pragmatismo americano sobre todo, que ponía el foco en la utilidad, en las consecuencias prácticas de las ideas. Weichinger está en diálogo con todo eso. Y más allá de Kant, ¿qué otras figuras le influyeron? Pues varias y potentes. Se nota la influencia de Schopenhauer, sin duda. Esa visión un poco, pesimista sobre los límites de nuestro conocimiento, el mundo como representación. También Nietzsche. Nietzsche había sido muy crítico con la idea tradicional de verdad y defendía el valor de ciertas ficciones para la vida. Claro, las ficciones vitales. Eso es. E incluso se ve la sombra de Darwin. Weichinger llega a ver las ideas casi como adaptaciones mentales, herramientas que desarrollamos para funcionar en el mundo. ¡Qué curioso! Y todo esto acaba cristalizando en la filosofía del como sí. Se publicó en 1911, pero ojo, fue un trabajo de más de 30 años, una gestación larguísima. ¿Tanto tiempo? Sí. Parece que influyeron crisis personales, problemas de visión que tuvo, además de sus lecturas, claro. Fue madurando la idea poco a poco. Entendido el contexto. Vayamos al meollo. ¿Qué es exactamente eso de la filosofía del como sí? Suena casi, como un truco mental. Bueno, más que un truco, Weichinger lo ve como una necesidad, algo fundamental de nuestro pensamiento. La tesis, digamos, nuclear, es que nuestra mente crea y usa constantemente lo que él llama ficciones. ¿Ficciones como cuentos, como novelas? No exactamente. Se refiere a constructos mentales. Conceptos, modelos, ideas, que son idealizaciones, simplificaciones muy bestias a veces. Ajá. O que incluso sabemos que son contradictorias lógicamente, o falsas si las comparamos con la realidad empírica. Vale. Lo importante es que las usamos sabiendo, o deberíamos saber, que no son verdad literal, pero son herramientas superútiles, indispensables. Operamos como si fueran ciertas, por su utilidad. O sea, es como una especie de mentira útil, pero consciente. Hay una cita que creo que es suya que dice algo como: una ficción es una contradicción consciente de la realidad, que se mantiene como medio para encontrar el camino en el mundo.
va por ahí. Exacto, esa cita lo clava. Sabemos que no es real, pero nos ayuda, nos orienta, nos permite calcular, organizar la experiencia o incluso la sociedad. Y aquí Weichinger hace una distinción que es clave, aunque luego se ha discutido mucho, ¿eh? La diferencia entre ficción e hipótesis. A ver, ¿cuál es esa diferencia para él? Suena importante. Pues mira, una hipótesis científica, por ejemplo, se propone pensando que puede ser verdadera. Claro, buscas confirmarla. Eso es, busca ser confirmada o refutada por la experiencia, por los datos. Quiere describir cómo es la realidad. Vale, la hipótesis apunta a la verdad. La ficción, en cambio, según Weichinger, no tiene esa pretensión. Se adopta sabiendo que es falsa, o incompleta o contradictoria. ¿Y entonces por qué la usamos? Por su valor práctico, su utilidad. Facilita el pensamiento, o la acción, o el cálculo. No busca que la verifiques con experimentos, sino que se justifique por sus resultados, por si funciona. ¡Qué interesante! O sea, utilidad frente a verdad. ¿Y dónde ve Weichinger estas ficciones funcionando? Danos ejemplos para que lo pillemos bien. Pues las ve por todas partes, la verdad. En la ciencia, por ejemplo, habla de ficciones teóricas. Tipo. Pues piensa en conceptos matemáticos. El punto geométrico, que no tiene dimensiones. O la línea infinita. Son abstracciones, ¿no? Claro, no existen ahí fuera. Exacto. O en física, los gases ideales. Un gas ideal es una simplificación enorme de cómo se comportan los gases reales. Ignora el tamaño de las moléculas, las fuerzas entre ellas. Ya, pero sirve para calcular muchas cosas. Precisamente. O piensa en el átomo. Durante mucho tiempo el modelo del átomo como una bolita indivisible fue una ficción súper útil, aunque luego descubrimos que tenía estructura interna. Muchos modelos científicos en el fondo funcionan así, como ficciones útiles. Vale, en la ciencia lo veo, pero decías que también en la vida social, en la acción. Correcto. Ahí habla de ficciones prácticas. Un ejemplo que pone siempre es el contrato social. Ah, claro. Rousseau y compañía. Eso es. Sabemos que históricamente, no hubo una reunión donde todos firmamos un papel. Es una ficción. Pero actuamos como si hubiera existido ese pacto para justificar los derechos, los deberes, la legitimidad del Estado. ¿Tiene sentido? ¿Algún otro ejemplo de esto? Pues en derecho, la persona jurídica, una empresa, la tratamos como si fuera una persona para muchas cosas legales. Puede tener propiedades, firmar contratos, ir a juicio, pero sabemos que no es una persona literal. Es una construcción legal útil. Exacto. Y aquí entra también el famoso tema del libre albedrío. Uf, ese es un melón importante. Ya lo creo. Filosóficamente, si somos realmente libres o estamos determinados, es un debate eterno. Pero en la práctica, en la ética, en el derecho penal, funcionamos como si fuéramos libres. Si no, no podríamos culpar a nadie ni elogiar. Claro. La responsabilidad moral se basa en esa ficción, en actuar como si fuéramos dueños de nuestros actos. Y algo parecido pasa con los derechos humanos. ¿También los ve como ficciones? Como constructos normativos, sí. Ideas que valoramos muchísimo y tratamos como si fueran algo real, inherente a nosotros. Aunque filosóficamente su fundamento sea complejo. Son ficciones necesarias para una convivencia que consideramos justa. Vaya, se mete en todos los jardines, incluso la religión. Sí, no la evita. Habla de ficciones religiosas. Los mitos, las doctrinas sobre Dios, el alma, la otra vida. Para Weichinger, la cuestión no es si son literalmente ciertas o no. Sino si son útiles. Exacto. Pueden tener un valor psicológico y social enorme. Dar consuelo, sentido a la vida, cohesionar al grupo. Funcionan como si fueran verdad para mucha gente y muchas culturas. Y ahí reside su poder y su utilidad según él. Pero entonces la clave está en la actitud, ¿no? Él insiste en eso, en que no es creer ciegamente. Ese es el punto crucial para Weichinger. La actitud filosófica correcta frente a una ficción no es el dogmatismo, no es creer a pies juntillas. ¿Sino? Sino la aceptación instrumental. Es decir, vale, sé que esto no es así literalmente, pero me viene bien, me es útil pensar o actuar como si lo fuera para conseguir X. Es como suspender la incredulidad a propósito, con un fin práctico. Comprendido. Antes decías que Weichinger era un gran experto en Kant, y esta idea de las ficciones suena un poco radical. ¿Cómo encaja esto con Kant? Parece que lo lleva a un sitio muy distinto. La conexión es muy profunda, pero a la vez es una ruptura. Sí, el punto de partida es kantiano total. La idea de que no conocemos la cosa en sí, el noúmeno. Solo los fenómenos, cómo se nos aparecen las cosas. Exacto, estructuradas por nuestra propia mente.
El espacio, el tiempo, las categorías. Weingeiger parte de aceptar ese límite del conocimiento humano que marcó Kant. Pero Kant intentaba salvar la objetividad, ¿no? La ciencia, la moral, dentro de esos límites. Correcto. Kant dice que hay ciertas estructuras a priori en nuestra razón, como las categorías, que hacen posible la ciencia objetiva. Y luego, para la moral, postula la libertad, la inmortalidad, Dios, como necesidades de la razón práctica. Vale. ¿Y Weingeiger? Weingeiger coge esa idea de que la mente estructura activamente la experiencia y la generaliza, la radicaliza. Donde Kant ve estructuras necesarias y verdaderas para la experiencia o la moral, Weingeiger ve un mecanismo mucho más amplio, más flexible, la creación de ficciones útiles. O sea, es como si dijera que Kant se quedó corto, que no son solo unas pocas estructuras fijas, sino que toda nuestra cabeza funciona creando herramientas como sí, ficciones conscientes. Justo eso. Extiende la lógica del como sí a todo, a la ciencia, al derecho, a la vida diaria. No solo para fundamentar la moral, como hacía Kant con sus postulados. Es una reinterpretación muy pragmatista y ficcionalista de Kant. Hay un punto interesante que comentan las fuentes sobre cómo interpretó Weingeiger la revolución copernicana de Kant. Ajá. Según Norman Kemp Smith, un intérprete importante de Kant, Weingeiger entendió que la analogía de Kant no era tanto para quitar al ser humano del centro, como Copérnico con la Tierra, sino para explicar cómo ciertas características que parecen objetivas del mundo, las leyes naturales, por ejemplo, en realidad dependen de cómo funciona nuestra mente, de cómo conocemos. Un enfoque más centrado en el sujeto que conoce. Sí, y Weingeiger parece tomar esa idea de la mente constructora y llevarla al extremo con sus ficciones. Y esta filosofía, aunque suene polémica, tuvo la percusión. Pues sí, tuvo bastante impacto. Generó interés y también muchas críticas, claro, en su época. Pero su influencia se nota. Se dice que Einstein llegó a comentar que Weingeiger había puesto en palabras algo que los físicos hacían intuitivamente. ¿Ah, sí? Lo de usar modelos simplificados y tal. Eso es. Y también se ve su huella en otros campos. En sociología, Max Weber y sus tipos ideales. Claro, los tipos ideales son construcciones. Exacto. En filosofía de la ciencia, Karl Popper con su idea de las conjeturas. Y muy directamente en psicología, Alfred Adler. El de la psicología individual. Ese mismo. Adler habló de la ficción directriz o ficción orientadora, inspirado claramente en Weingeiger. La idea de que ciertas creencias sobre nosotros mismos o el mundo, a veces inconscientes, guían nuestra conducta. El complejo de inferioridad sería un ejemplo. Es curioso cómo más de un siglo después estas ideas suenan, muy actuales, ¿no? Totalmente. Piensa en la ciencia de hoy, los modelos sobre el clima o los modelos económicos. Son simplificaciones enormes. Claro, son idealizaciones súper complejas. Ficciones útiles, en el sentido de Weingeiger, que nos permiten manejar sistemas increíblemente complicados y tomar decisiones, aunque sepamos que no son la realidad tal cual. ¿Y qué me dices de la inteligencia artificial? A menudo decimos que piensa, que entiende. Exacto. Operan como si entendieran, pero son algoritmos procesando datos, patrones. Es una ficción funcional muy potente. O en física teórica. Ideas como la teoría de cuerdas o los multiversos a menudo funcionan como marcos matemáticos, como herramientas para explorar. Ficciones heurísticas, podríamos decir. Incluso en filosofía de las mates, ¿no? Sí, el ficcionalismo matemático. La idea de que los números en realidad no existen, pero son una ficción súper útil para hacer ciencia. Y si nos vamos al terreno social, político, ahí la cosa se pone aún más interesante, creo yo. Sin duda. Piensa en conceptos como derechos humanos, democracia, justicia social. Podemos verlos como ficciones normativas. Normativas, sí, constructos, ideas que valoramos mucho y por las que luchamos como si fueran realidades objetivas, porque nos parecen necesarias para vivir juntos de una forma decente. Ya. Benedict Anderson habló de la nación como una comunidad imaginada. El propio dinero, o las criptomonedas ahora. Claro, el dinero es pura ficción basada en la confianza. Totalmente. Funciona porque todos actuamos como si ese papel o ese código digital tuviera valor. Es un acuerdo, una ficción colectiva. Incluso nuestra propia identidad podría verse así,
como una especie de ficción que nos contamos. Pues la psicología habla del yo narrativo, esa historia coherente que nos montamos sobre quiénes somos. Para darle sentido a todo. Exacto. Es una ficción útil, y en terapia, a veces, ¿qué se hace? Pues trabajar para cambiar narrativas o ficciones que nos hacen daño por otras más adaptativas. La mentalidad de crecimiento, de la que se habla tanto. Pues es actuar como si el esfuerzo pudiera cambiar nuestras capacidades, o los atajos mentales, los sesgos cognitivos. ¿No son a menudo falsedades útiles que nos ayudan a decidir rápido? Y ya con la realidad virtual, los metaversos, las redes sociales donde creamos personajes, parece que cada vez vivimos más en mundos como sí. Efectivamente, hasta el debate sobre la posverdad a veces parece que gira en torno a esto. A valorar las creencias más por su utilidad para mi grupo o mi causa que por si son verdad o no. Las ideas de Weichinger, de hace un siglo, resuenan de forma inquietante. Vale. La idea es potente, se aplica a muchas cosas, pero aquí vienen las preguntas difíciles, las críticas. Si todo se mide por la utilidad, ¿no acabamos en un relativismo donde todo vale? Ese es el gran peligro. ¿Cómo distinguimos una ficción útil, buena, como los derechos humanos, de una mala? Por ejemplo, una ideología racista. Puede ser muy útil para un grupo que quiere oprimir a otro. ¿Quién decide qué es útil? ¿Útil para quién? Es sin duda la crítica más fuerte. Weichinger describe muy bien el mecanismo mental del como sí, pero da pocas pistas, poca guía normativa sobre qué ficciones son buenas, legítimas o deseables. El criterio de utilidad es muy ambiguo, se puede manipular. Y además, es tan fácil mantener esa distancia. Eso de sé que es ficción, pero la uso. ¿No tendemos a olvidar que es una ficción si nos funciona bien y acabamos creyéndola? Totalmente. La línea entre actuar como sí y creer que es así, en la práctica parece muy fina. Es muy fina. La psicología social lo demuestra. Si actuamos un rol mucho tiempo, lo interiorizamos. Weichinger quizá presupone una capacidad de distancia crítica que no siempre tenemos. Como un ideal, algo a lo que aspirar, aunque nunca la alcancemos del todo. Podría ser. Es otra crítica habitual. Reduce todo a mera herramienta. Y luego está la paradoja clásica. Su propia filosofía del como sí es una verdad sobre cómo pensamos, o es solo otra ficción útil más. Esa es buena. Y curiosamente parece que Weichinger aceptaría lo segundo. Él diría algo así como que su sistema es probablemente la ficción más útil que tenemos para entender cómo funciona nuestro pensamiento. Es coherente consigo mismo, al menos, aunque suene un poco circular. Sí, lo es. Y aquí es donde, comentabas, entran aportaciones más recientes de la filosofía de la ciencia, que ayudan a matizar esta idea tan amplia de ficción. Exacto. Una línea crítica importante que han desarrollado autores como Alejandro Cassini es que el concepto de ficción en Weichinger, y quizás en algunos que le siguieron como Arthur Fine, es demasiado amplio. Un cajón desastre. Que mete en el mismo saco cosas que son distintas. Eso es. Principalmente, tiende a mezclar o confundir lo que podríamos llamar ficciones puras con idealizaciones y también con convenciones. A ver, despacio. ¿Convención? Una convención es un acuerdo práctico. Usar el sistema métrico, por ejemplo. Es útil, pero es un acuerdo. Vale. ¿Y la idealización? La idealización es una representación simplificada o distorsionada, pero de algo que sí consideramos real. ¿Como el plano inclinado sin rozamiento que decías antes? Justo. Sabemos que el rozamiento existe, pero lo quitamos para simplificar el modelo, para entender la ley básica. Lo importante de las idealizaciones es que, en principio, podríamos desidealizarlas. Hacerlas más complejas. Sí, añadir el rozamiento, las fuerzas entre moléculas del gas, para acercarnos más a la realidad. Parten de algo real y lo simplifican. Entendido. ¿Y la ficción pura? ¿Qué sería entonces? Sería un elemento que metemos en un modelo, pero que no representa nada real, ni pretende aproximarse a nada real. A menudo porque es imposible según nuestras teorías. Ponme un ejemplo. Piensa en los orbitales atómicos. Si te los imaginas como caminos definidos, que sigue el electrón, como órbitas planetarias... Ya, la mecánica cuántica dice que eso no es así. Exacto. Los orbitales son herramientas matemáticas, describen probabilidades, pero imaginarlos como cosas con esa forma definida es una ficción pura en este sentido.
no puedes desidealizarla para llegar a la realidad, porque no parte de una simplificación de algo real con esa forma. Vale, pillo la diferencia. Idealización simplifica lo real, ficción pura inventa algo útil pero no real. ¿Y esta distinción para qué sirve? ¿Qué cambia? Pues nos da una visión más fina, más matizada de cómo funciona la ciencia. Por ejemplo, permite ver que los modelos científicos usan simplificaciones, idealizaciones e incluso elementos que no representan nada, ficciones puras. Sin tener que decir que toda la ciencia es solo ficción. Tiene aspectos fundamentales de la realidad. Y además, lo que hoy vemos como ficción, como el átomo indivisible en su día, mañana con nuevas pruebas puede pasar a ser considerado real. La distinción ayuda a entender mejor esa relación tan compleja entre los modelos y el mundo. Muy bien, pues hemos hecho un buen recorrido por las ideas de Hans Weinger. La idea gorda que nos deja y que sigue resonando mucho hoy es esa, que usamos la mentira útil, la ficción consciente, como herramienta clave para pensar, para actuar, para construir conocimiento. No es un error, es parte del sistema. Esa es la gran provocación, sí, pero como hemos visto al final es importante matizarla. No todo lo que no es una foto exacta de la realidad es ficción de la misma manera. Claro. Distinguir entre esas ficciones puras, constructos que no representan nada, las idealizaciones que simplifican lo real y las convenciones, que son acuerdos, nos ayuda a entender mejor cómo funciona la ciencia, el derecho, incluso nuestra cabeza. Y esto nos deja con una pregunta ahí flotando, algo para darle vueltas. Si es verdad que funcionamos tanto como sí, en tantos niveles, y vivimos en un mundo lleno de modelos, de simulaciones, de narrativas construidas. ¿Cómo podemos ser más conscientes de qué herramientas mentales estamos usando? ¿Cómo nos aseguramos de que esas ficciones e idealizaciones nos lleven a entender mejor y a actuar de forma constructiva? Y no al revés. Claro, y no al autoengaño o a que nos manipulen. ¿Cómo elegimos y gestionamos esas herramientas tan potentes, sobre todo cuando la línea entre lo útil y lo real que damos por sentado se puede volver, pues eso, tan borrosa y peligrosa? Ahí queda la reflexión.